Muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme. Muy bien. Me alegra mucho. ¿Dispuestos a aprender hoy bastante? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, las dos Nicole son las que contestaron. Bueno, entonces voy a compartirles la guía para que comencemos con nuestra explicación. Bueno, chicos, ¿están viendo la guía ya? Sí, señora. Señora. Vamos un poquito más pequeña para que la puedan ver perfectamente. Bueno, esta es la guía número 2 del tercer periodo, con fecha de entrega el 2 de agosto para que ustedes devuelvan sus trabajos el 13 de agosto. Empezamos por sociales. Tenemos el tema Colombia en el siglo XIX. ¿Qué fue la República de la Nueva Granada y qué fue la Confederación Granadina? El objetivo es comprender cada una de las etapas de la historia de Colombia dentro del contexto político, económico y social. Entonces acá tenemos lo que fue la Nueva Granada, la década de 1831 a 1841, lo que fue la Ley Fundamental de 1831, la Constitución Política de 1832. Aquí tenemos un mapa de cómo estaba conformada la Nueva Granada. Tenemos lo que fue el gobierno del general Santander, el gobierno de José Ignacio de Márquez, la década de 1841 a 1849, la Guerra de los Supremos, una época que se llamó la Guerra de los Supremos, la Constitución de 1843. Esta es una temática un poquito larga, pero es muy interesante. Cómo se crearon los partidos políticos. Inicialmente eran dos partidos, ¿no? Los liberales y los conservadores. Hoy en día, pues ya hay muchísimos más. Las elecciones de 1849, la sociedad granadina y los partidos políticos. Por favor, apagamos los micrófonos. Las semejanzas y diferencias entre los partidos. Cuando ya escucha el perro, las gallinas, por favor. ¿Y ahora quién será el que tiene el micrófono? ¿Ya? Continuamos con la música. Bueno, lo que es el Partido Liberal, las diferencias y semejanzas entre los partidos, Partido Conservador y Partido Liberal. Lo que es el Partido Liberal. ¿Quién tiene el micrófono abierto que por favor lo apague? Profesora, es Ana Sofía. Ana Sofía Gómez, ya está apagado el micrófono, listo. Bueno. Cristian, bueno. Aquí tenemos quienes gobernaron nuestro país desde 1849. Tenemos a José Hilario López, tenemos a José María Melo, tenemos a, bueno, diferentes personajes. Aquí tenemos lo que es el Partido Conservador y el mapa de los Estados Unidos de Colombia, porque después se creó una, digamos, ese territorio se llamó Estados Unidos de Colombia. Aquí tenemos
las actividades. Las actividades, responder falso o verdadero según corresponda. Entonces tenemos acá, vamos a ver cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 opciones para escribir falso o verdadero. ¿Ustedes ya tienen la guía? ¿Algunos estudiantes ya tienen la guía a la mano? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces vamos a proceder a responder esta actividad. Dice, José Hilario López abolió la esclavitud. Vamos a buscar a José Hilario López. Está aquí. ¿Lo están viendo? Esa opción, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Entonces ahí colocan dentro del paréntesis la V. José María Melo dio golpe de estado en 1854 contra José Hilario López. José María Melo está aquí. Pero ahí no dice a quién dio, ¿cierto? Vamos a buscarlo a ver dónde está. Sí, profe, pero que fue contra el gobierno de Obando. Entonces, ¿ahí qué va? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso porque fue contra Obando. Tomás Cipriano de Mosquera fundó el Colegio Militar, abrió la Facultad de Ingeniería y Matemáticas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Pero solamente hay una niña en la clase. José Ignacio de Márquez logró la presidencia por derrotar a Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Dónde está José Ignacio de Márquez? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? José Ignacio de Márquez logró la presidencia por derrotar a Tomás Cipriano de Mosquera. Vamos a buscar a ver. ¿La encontraron? ¿Ya tienen la respuesta? Sí, profe, es falso. ¿A quién derrotó? ¿A nadie? Ejerció la presidencia durante el cuatrienio 1837 a 1841. En su administración impulsó el proteccionismo y la austeridad. Organizó el fisco con una eficiente y oportuna recolección de los impuestos y buscó el equilibrio entre los ingresos y egresos como fórmula de progreso. Para ello fomentó la agricultura. Entonces es falso. ¿Sí ven? Falso. Bueno. Entonces lo demás, de ahí en adelante queda para que ustedes lo continúen, lo terminen de desarrollar. ¿Listo? Vamos a continuar. Ya saben cómo es la metodología. Se busca ya y se coloca si es falso o verdadero. Vamos a continuar. Tenemos acá el crucigrama. Desarrolla el crucigrama. Número 1. Ejerció la presidencia durante el cuatrienio 1837-1841. ¿Quién fue? ¿Lo acabamos de ver?
José Ignacio de Márquez. Correcto. De igual manera, todo lo que van a encontrar acá en el crucigrama está dentro de la temática. Entonces es buscar y colocar. Entonces aquí en el número 1 irá José Ignacio de Márquez. Número 2, entre 1840 y 1841, ¿qué pasó? Entre el 40 y el 41, ¿qué ocurrió? Vamos a mirar. La Guerra Civil de Supremos. La Guerra de los Supremos, ¿no? Entonces ahí irá Guerra de los Supremos. El 2, ¿no? Guerra de los Supremos, ahí de para abajo. Y así con todas las demás hasta completar ese crucigrama. Aquí tenemos una actividad de relacionar. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar cada presidente con su periodo presidencial. José Ignacio de Márquez, dijimos que ¿cuándo fue? Está ahí, mire, 1837 a 1841, ¿sí? Coincidió que está al frente, pero los demás pues no están al frente, están en otro ladito. Ustedes ya saben cómo se trabaja ese tipo de actividades. Eso es lo correspondiente a sociales. Tienen 3 actividades. Una de escribir falso o verdadero, una de completar el crucigrama y la otra que es de relación. Esas son las 3 actividades de sociales. Vamos a continuar con religión. El tema, valores cristianos, el amor y la justicia para la sociedad. Objetivo, comprender el concepto de amor como principio para lograr justicia social. Tenemos la explicación de toda la temática. Pasar tiempo creando lazos. Aceptar a los demás como son. Pasar por alto las ofensas triviales cuando son suaves las ofensas, ¿no? Valorar a los demás por lo que hacen. Ponerse cómodo con las demostraciones de cariño, que a veces hay personas que son muy afectivas y a uno como que le fastidia. Entonces, pues no. Expresar tu amor, consolar al otro. Cuando uno está triste o cuando otro compañerito está triste, pues tratar de consolarlo. Tratar de darle una palabra de aliento para que se sienta mejor, porque a veces uno no sabe qué problemas tienen los demás. Decir la verdad. Primero, perdónate a ti mismo. A veces uno hace cosas contra alguien y resulta que esa persona a la que uno le hizo de pronto daño o la que le hizo mal, esa persona lo perdona a uno, pero uno no, uno se siente mal, uno lleva ahí en la conciencia como esa culpa, como que no puede estar. Entonces hay que perdonarse, porque a veces las cosas, si uno no se perdona, ahí se queda como con esa cosa adentro, como con esa espinita y no puede seguir adelante. Dejar ir el dolor. Cuando uno vive cosas negativas, cuando uno pierde a una persona que es muy querida, uno a veces como que se deprime demasiado, como que no acepta, como que no puede superar eso. Entonces, poco a poco hay que ir superando todas las penas que tengamos para poder continuar, porque si uno se deprime, pues se enferma y peor. Aquí está lo que es la justicia social. Y aquí vienen las actividades. Aquí tenemos una sopa de letras. Ustedes son muy buenos para eso. Por ejemplo, si vemos aquí dice crear lazos, aquí nada más tenemos ya una, crear lazos. ¿Sí ven? Crear lazos. Aquí tenemos amor. Tenemos amor. Y así sucesivamente. Todo, todas, cada una de las palabras están aquí. Bueno. Tenemos aquí otra actividad de contestar, de llenar espacios en blanco. Dice, complete los espacios en blanco. Usa el banco de palabras que se encuentra al final de las oraciones.
Aquí tenemos un banco de palabras. Estas palabras son las que ustedes tienen que colocar en cada uno de los espacios. Por ejemplo, amar a las personas, aquí iría persona. Personas cercanas. Entonces, a las personas cercanas significa. Entonces, hay que buscar qué es lo que significa. Por aquí debe decir, desde el principio. Aceptarlas. Aceptarlas, interactuar con ellas, ser sincero y perdonar a los que te lastimen. Entonces, aceptarlas. Interactuar con ellas, ser sincero y perdonar a quienes te lastimen, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí están las palabritas. Como están acá subrayadas con amarillo, entonces en la parte de abajo, ustedes las van a subrayar, perdón. Las van a subrayar en la parte de abajo, para que sepan que esas ya las usaron y no las tienen que volver a usar. Personas, aceptarlas y perdonar. Entonces buscan aquí, personas, aceptarlas, No tenía. Hola. 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 No y tenía audio. perdonar. Decía la profesora. Por favor, apaga los micrófonos. Bueno, ¿sí vieron? Esa es la mecánica para poder completar todos esos espacios en blanco. Y dar la actividad número 2 de religión. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Quién lo tiene? Bueno, vamos con matemáticas, lo que más nos gusta. Clasificación de los triángulos. ¿Ustedes ya saben qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. 3 lados, que son estos, y 3 ángulos, que son las esquinas donde se unen los lados. Viene la explicación. Aquí tenemos las partes de un triángulo. Tenemos los ángulos, las esquinitas donde se unen los lados. Los lados son las rayitas que lo componen. Los ángulos internos son los ángulos que están adentro del triángulo. Los ángulos externos son los que están afuera. Y la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre la medida de estos 3 ángulos suman. Sin importar cuánto sume cada uno, el total de los 3 suma 180 grados. Por eso dice aquí A alfa más beta más teta igual a 180 grados. Estas son letras griegas, símbolos griegos, que normalmente se utilizan ¿para qué? Para nombrar los ángulos de los triángulos o de las figuras. Bueno, tenemos las clases de triángulos. Según sus lados se clasifican en escalenos, cuando tienen todos los lados desiguales. ¿Sí? Todos los lados miden diferente. El isósceles, cuando tienen 2 lados que miden igual.
dos lados que miden exactamente igual. Y el equilátero, cuando los tres lados miden lo mismo. Tienen la misma medida los tres lados. Esos se llaman equiláteros. Entonces, según sus lados, se clasifican en escalenos, isósceles y equiláteros. También los tenemos según sus ángulos. También se clasifican según sus ángulos. El triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto, niños? Recto. Cuadrado. Puntas. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Ahí dice, ¿verdad? Mire, ahí dice en la guía. Un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, el triángulo que tenga un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo acutángulo. Quiere decir que sus tres lados son ángulos agudos. Agudo significa que miden menos de 90 grados. Y el obtusángulo quiere decir que ese triángulo tiene un ángulo obtuso. Ese ángulo mide más de 90 grados, menos de 180 grados. Entonces, este se llama un ángulo obtuso. Entonces, el triángulo que tenga un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo. Según sus ángulos se dividen en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. ¿Mm? Bueno, aquí viene una actividad para desarrollar. Encierra una alternativa de respuesta. Entonces, este triangulito, ¿qué será? ¿Un triángulo qué? ¿Rectángulo, isósceles o equilátero? Equilátero. Equilátero. ¿Por qué es equilátero? ¿Por qué es equilátero? Tiene sus tres lados iguales, tiene sus Correcto. tres ángulos iguales a 60 grados. Correcto, Nicole. Porque tiene todos sus lados iguales. En este lado estamos hablando solamente de los lados. Entonces tiene sus tres lados iguales. El triángulo este de acá. Obtusángulo, escaleno o isósceles. Obtusángulo. No le veo un ángulo mayor de 90 grados. Estas rayitas que tienen acá significa si son iguales o no los lados. Rectángulo. Sí es rectángulo, pero estamos hablando de según sus lados. Es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, 1 y 2. Quiere decir, ¿eh? Tiene dos lados iguales, por eso se llama isósceles. Se nos está acabando el tiempo. Cuando se acabe el tiempo, por favor, ingresan nuevamente. Aquí tenemos otro triángulo. Este triángulo, ¿dentro de qué clasificación podemos decir que es? Eso sale. Tiene sus tres lados diferentes. Sí, Es un escaleno. correcto, escaleno. Este de acá. Tiene dos lados iguales.
Isósceles. Correcto. El de acá. Observen los lados. ¿Cómo son? Todos los ángulos son diferentes. Porque uno mide 60, el otro mide 30, quiere decir que tiene un ángulo recto que mide 90. Entonces, eso quiere decir que estos lados todos son desiguales. O sea que es que es un triángulo escaleno, tiene todos los lados desiguales. El siguiente, este de acá, tiene dos ángulos de 60 grados. Quiere decir que el tercero también es de 60, porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Quiere decir que este ángulo también mide 60, o sea que es un ¿qué? Equilátero. Equilátero, correcto, porque tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Tenemos acá otro con dos lados iguales. Isósceles. Isósceles. Tenemos acá otro con tres lados desiguales. Escaleno. Escaleno, muy bien. Ahí ya las vamos aprendiendo a identificar. Aquí, ¿qué hay que hacer? Dibujar los triángulos. Aquí hay que dibujar un equilátero, aquí un isósceles. Un rectángulo. Aquí hay que dibujar un isósceles, pero que tenga un ángulo recto, que es rectángulo. Aquí hay que dibujar un isósceles, pero que tenga un ángulo obtuso. Este es un isósceles con un ángulo obtuso. Mire, tenemos un ángulo de más de 190. Y aquí tenemos un isósceles, ¿con qué? Con un ángulo de 90. O sea, este es un isósceles rectangular. Y este es un isósceles escaleno. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos un isósceles acutángulo. Un isósceles acutángulo es... a ver, lo buscamos. Este es un isósceles... Ah, no es isósceles. Un isósceles acutángulo. Rectángulo escaleno. Y este es un isósceles acutángulo porque tiene... Ah, no, espérate, no. Tiene que ser que tenga todos los lados. Que tenga todos los lados. Pero no es isósceles. Este no es isósceles. Isósceles acutángulo. Tiene que... Ay, Dios mío, el perro de aquí. Tiene todo, o sea, un isósceles acutángulo. Tiene que tener un ángulo. Tiene que tener todos sus ángulos, mejor dicho, dos lados iguales y tener todos los ángulos agudos que midan menos de 90. Bueno. No apagan esos audios si en este momento están escuchando, ¿para qué prenden audios? Aquí dice, reconozco líneas notables de un triángulo. La mediana, la bisectriz. La mediana, miren la mediana cómo es. Estas son líneas que se trazan en los triángulos. Va desde un ángulo a la mitad, o sea, del otro lado, del lado opuesto. ¿Sí ven? Puede ir de aquí, de este ángulo C, hasta exactamente la mitad de este lado, del lado AB. En este caso tenemos que va desde el ángulo B
hasta la mitad del ángulo, hasta la mitad del lado AC. Me dio tos. Bueno, aquí tenemos el siguiente. Tenemos la bisectriz. La bisectriz no necesariamente es la línea que llega al centro del lado. Dense cuenta que esta está un poquito diferente. Entonces, esa es la bisectriz. Está formando dos ángulos. Entonces, la bisectriz se traza desde un ángulo hacia un lado, hacia el lado opuesto, formando dos ángulos iguales. Sí, aquí tenemos los dos ángulos iguales. ¿Sí ves que aquí forma dos ángulos iguales? Aquí no importa, pero acá sí forma dos ángulos iguales. La altura es el segmento que se traza en forma perpendicular desde un vértice hacia el lado opuesto, que ocupa exactamente la mitad y nos forma dos ángulos de ¿qué? En este caso tenemos dos ángulos de ¿qué? De 90 grados, dos ángulos rectos. Aquí no se forma de 90 grados, aquí se traza exactamente hacia la mitad y forma un ángulo recto y forma un ángulo obtuso. Entonces, en este caso, se ve exactamente hacia la mitad. Aquí tenemos la mediatriz. Es el segmento que se traza perpendicular al triángulo y nos forma, aquí tenemos un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar. Ahora dice, desarrollar tu cálculo mental aplicando en cada caso la propiedad de la suma de los ángulos internos. ¿Dónde está la propiedad de la suma de los ángulos internos? ¿Qué dice los ángulos internos? ¿Qué les dije yo que sumaban los ángulos internos? ¿Cuál es la propiedad? Que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿cierto? Entonces vamos aquí. En este caso, están observando que hay una X, es el valor que tenemos que averiguar. Aquí tenemos un ángulo de 53 grados. ¿Y este cuánto mide? 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo que está ahí en el negrito? Es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? ¿Cuál? Vamos a hacerlo aquí arriba. Vamos a hacerlo aquí arriba donde aparece. Entonces, tenemos que X es igual. X, esa X que está aquí, porque es la que vamos a averiguar acá. Que X es igual a 180 grados que debe medir, 180 grados que debe medir todos los ángulos que están dentro del triángulo, ¿cierto? Menos, tenemos